nuestro diplomado del ABC de la doctrina social de la Iglesia y la dimensión social de la evangelización. Esta noche vamos a cerrar con broche de oro. Nos acompaña el señor Héctor Fabio Henao, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social, la Cáritas Colombiana, con un tema que es muy importante y que él ha venido año tras año trabajando y profundizando, y es todo el tema de cómo ayudarnos a pensar una estrategia de incidencia para nuestros procesos pastorales de transformación. Monseñor, bienvenido. Le voy a pedir que nos regale una oración para iniciar, luego inicia su ponencia, su charla, y al final vamos a tener unos minutos para que usted pueda dialogar, conversar con los participantes. A todos los invito para que al final vamos a abrir los micrófonos, las cámaras, y vamos a poder preguntarle a Monseñor alguna inquietud que nos vaya generando a través de la charla que nos va a dar en esta noche. Bienvenido, Monseñor. Muy buenas noches, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pidamos al Espíritu que nos ilumine y nos guíe, que Él sea el que conduzca nuestros pasos, que Él nos dé a nosotros la gracia de encontrar los caminos para hacerlo presente en esta sociedad plural, diversa, en esta sociedad cruzada por tantas perspectivas diferentes. Y pidámosle que Él entonces nos ayude en esta noche a recibir su palabra y a recibir también su presencia, que lo sintamos a Él en medio de nosotros. Padre Santo, te damos gracias por reunirnos en esta noche y te pedimos que tu misericordia y tu amor nos guíen en todo momento. Danos la gracia de poderte llevar presente y hacerte realidad en todos nuestros hermanos que sufren, los más necesitados, los que requieren especialmente ayuda por las difíciles circunstancias por las que atraviesa nuestro país. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, me alegra mucho poder encontrarles en esta noche y conversar con ustedes sobre el tema de la incidencia, que es un tema grueso, digamos así, que la Iglesia ha tomado mucha fuerza, que nos ha ayudado muchísimo, un poco como a reflexionar de fondo cuáles son nuestras tareas fundamentales. A ver, la incidencia indudablemente no es un tema nuevo, es un tema que se ha ejercido a lo largo de, digamos, de toda la historia, pero miremos un poco dentro de la pastoral social Cáritas, cómo se ha llegado a la versión que hoy tenemos de la incidencia. La pastoral social Cáritas nace en un momento en el cual la preocupación por los más pobres tenía que ver con un grupo focalizado de la sociedad que tenía muchos elementos que subrayar para encontrarse acogido, para encontrarse con sus necesidades básicas satisfechas, para encontrar respuestas a sus grandes demandas, para que se pudiera hacer realidad de alguna forma su proyecto de vida. Y allí la Iglesia desde el comienzo siempre tuvo un gesto solidario de salir al encuentro del más pobre. La Iglesia tuvo un rostro solidario desde el comienzo. Pero ese desafío, digamos, pasaron siglos con esa impronta y recordemos, por ejemplo, que hubo grandes santos que fueron reconocidos por su capacidad de entrar en contacto con los más pobres y de tener junto a ellos una relación profunda, llevando el pan, llevando medicamentos, ayudando a resolver las necesidades inmediatas. Y eso dio una fuerza como a hacer presente el amor misericordioso de Dios en las circunstancias más difíciles de la vida. Pasa el tiempo y ya es después de la gran revolución industrial, cuando el Papa León XIII nos coloca un horizonte nuevo de pensamiento. La revolución industrial fue un cambio enorme en la historia de la humanidad, un cambio de una enorme profundidad. Fue un cambio que dio a la humanidad un horizonte totalmente impensable, insospechado, de formas de vivir y de relacionarse. Y en ese sentido, la revolución industrial creó también dentro de la Iglesia unas transformaciones. Recordemos
que el Papa León XIII, cuando lanza la Rerum Novarum, el Papa recoge unos movimientos que vienen ya en práctica, recoge la experiencia en particular de las semanas sociales que se estaban desarrollando en varias partes de Alemania y recoge también algunos movimientos que estaban surgiendo en respuesta a la gran problemática que significaba el hecho de que el campo estaba quedando un poco atrás, arrasado, pero no había una respuesta adecuada de condiciones de vida dignas para los trabajadores. Recordemos que en ese momento mueren miles de personas al frente de las máquinas de trabajo, que la gente no encontraba realmente cómo sobrevivir a pesar de que luchaba muchísimo. Y es justamente lo que denunció Marx, por ejemplo, en sus libros, en sus textos, y crea un movimiento contestatario muy fuerte en la humanidad, y el Papa lanza la Rerum Novarum. La Rerum Novarum es una pieza muy importante dentro de todo este proceso que llamamos la incidencia, porque la Rerum Novarum empezó como a dar el contexto, el marco, de cuál era el eje de relacionamiento de la Iglesia en el mundo post-revolución industrial. Nos muestra un cambio de paradigma. La revolución industrial muestra un horizonte completamente nuevo, donde el gran desafío es qué hacer en una sociedad que deja atrás la ruralidad, donde la máquina comienza a desplazar la gente. Miren que eso ha pasado varias veces a lo largo de la historia. Había movimientos de gente contra las industrias, gente que se enfocó en quemar las máquinas, gente que creía que la raíz de todos sus sufrimientos estaba en la máquina, y ese momento es la máquina de vapor que comienza a transformarlo todo. Y hay un gran cambio, incluso en las formas de producción en países como Inglaterra, en torno al tema de la producción de lana, en concreto en ese momento. Y eso exigía una forma nueva de relacionamiento con la sociedad y con el Estado. Ahí hay como digamos, un viraje en la humanidad. Ya había habido otros antes en el pasado, el final de la Edad Media, había habido varios virajes, pero la revolución industrial hace un viraje todavía más fuerte que la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa al fin y al cabo fue una explosión o estallido social, y ese estallido social tenía un enfoque que inicialmente no buscaba lo que se logró, pues termina derrocando la monarquía y cambiando el sistema monárquico a este sistema que progresivamente se va convirtiendo democrático. A eso le faltaba una pata, digámoslo así. Y esa era toda la transformación económica de la humanidad. Esa transformación económica muy profunda que se da a final del siglo XIX, ya en el siglo XIX eso comenzaba a tomar fuerza. Nos coloca a nosotros delante de un horizonte de pensarnos en una forma, como digo, diferente de abordar las relaciones con el Estado. El Estado comienza a transformarse cada vez más profundamente y se introducen entonces ya no solamente, como decía, modificaciones en los sistemas electorales, etcétera, sino que se introducen modificaciones muy de fondo en la forma de producir y en la forma de relacionarse. Las relaciones cambian sustancialmente. La industria cambia la forma de verse. Crea unos parámetros distintos de identificarse, y eso eso adquiere fuerza en ese momento. Entonces el Papa, cuando lanza Rerum Novarum, recuerden que allí nos coloca unos grandes desafíos. Y unos desafíos tenían que ver, claro, con asegurar eh, todo el tema de la dignidad del trabajo. Si se coloca por primera vez la reflexión, ¿cuál es el rol, el sitio del trabajo en el mundo, en la sociedad? ¿Cuál es el papel del trabajador? ¿Cómo deben relacionarse capital, trabajo, trabajador? ¿Cómo se establece allí una relación que después eso va a ser muy profundizada por Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en centésimos años? Pero en ese momento eso adquiere, digamos, un primer paso, y el Papa lo define cuando nos habla del salario justo y cuando nos habla de las horas de trabajo. Porque la realidad es que en ese momento eso no estaba regulado. Había gente que moría literalmente pegada del trabajo.
y sufriendo unas condiciones inhumanas con unos salarios que no permitían de ninguna manera sobrevivir. Y la voz de la iglesia que se levanta en ese momento muy profética, muy fuerte, es una voz que llama la atención sobre la necesidad de una reestructuración también de la forma de vernos nosotros mismos y de ver el trabajo. Pero allí en esa encíclica Rerum Novarum se dan unas puntadas que después va a ser más precisamente trabajada en 40º año, cuando el Papa habla de la caridad política. Mire, esa expresión de la caridad política que ahora está teniendo como datos interesantes nuevos, esa viene dándose desde 40º año. En 40º año se comienza a hablar de ese tema. Cuando uno lee Fratelli Tutti, uno encuentra el tema de la buena política, etcétera. Uno podría irse más atrás y uno podría empezar a leer esa teología relacionada con el mundo de la política. Viene desde muy atrás, viene desde el 40º año. Allí se avanza más, estamos en un mundo profundamente cambiante, la forma de participación de la gente se está reestructurando, comienza a abrirse paso en la discusión sobre el voto de las mujeres en muchos países del mundo. Había mucha represión sobre ciertos sectores, no era claro, el tema de ciudadanía todavía no estaba perfeccionado. Nosotros veníamos de la esclavitud donde los ciudadanos eran solamente los que vivían en la polis, esos eran los únicos ciudadanos. Y ya viene ciudad, ciudadanía, el ser político como el que vivía en la polis. Después eso se transforma. La Edad Media, digamos, hace algunos avances, pero no lo voy a desenvolver el asunto y será la Revolución Francesa la que abra un concepto diferente de no solamente los dueños, no solamente los que tienen capacidad de manejar el poder económico en la ciudad, sino que amplía el contexto hacia la población, hacia el concepto de pueblo, pero eso todavía no se acaba de resolver. Y hacia la época de 40º año, pues eso está todavía muy en ciernes. Pensemos que estamos en el comienzo del siglo XX, un siglo que va a estar muy, muy movido en torno a este tema de ciudadanía, de construcción de ciudadanía. Primero, ciudadanía en el Estado-Nación. Y el Estado-Nación en ese evento se va configurando progresivamente. Ese concepto de Estado-Nación se va configurando progresivamente con ese pilar económico muy, muy, muy fuerte que le da la revolución industrial y las ideas de libertad, igualdad, fraternidad que vienen de la Revolución Francesa y un concepto de ciudadanía distinto. La doctrina de la Iglesia va a desarrollar eso muchísimo más. Yo no voy a entrar en cada una de las fases, pero recordemos que será ese momento de inicio del desarrollo de la revolución industrial el que nos va a colocar frente a una nueva categoría de pobres. Y quiero recordar eso porque el tema de incidencia y el tema situación de pobreza, etcétera, van a ir muy de la mano. Se comienza a pensar ya no los pobres como un sector focalizado de la sociedad, claramente ubicado, en cierto sentido, colocado en lugares geográficos bien definidos, sino que se comienza a ver la pobreza en un contexto distinto y será el desarrollo del mundo industrial el que nos indique la pobreza hay que leerla en otros criterios y van a aparecer nuevos conceptos que van a impactar finalmente en la visión que la Iglesia tiene de su rol en la sociedad. ¿Por qué? Porque de pobres como un sector claramente identificado geográficamente, ubicado, etcétera, en la sociedad al cual se podía acudir con unas soluciones muy precisas, no hay que descalificarlas, unas soluciones que nos muestran a nosotros las necesidades básicas, cómo resolverlas y muestran la misericordia de Dios. Va a introducir un nuevo concepto de pobre cuando se hable de la marginalidad, los que están al margen. Y la Iglesia comenzará a pensar el proceso de cómo hacer el ejercicio para que los que están en margen puedan introducirse en el binario, en los rieles de la historia. ¿Cómo lograr para que esos que están al margen entren a ser parte de la historia? Y recordemos que ahí se producen unos textos muy importantes y será en la época de San Juan 23
cuando con Pacem in Terris se haga toda una reflexión sobre lo que significaba ese mundo industrial que dejaba atrás el desarrollo rural, y el Papa dice, cuidado que las zonas rurales se nos está quedando por fuera del concepto de desarrollo, entonces la pobreza se va a extender es hacia toda la ruralidad y el mundo rural va a quedar completamente por fuera, y se trazó una ruta. Hay una cosa muy interesante, Pacem in Terris, es que Pacem in Terris, leyendo eso, nos llama la atención sobre algo muy interesante. Pacem in Terris dice, estamos saliendo de la guerra mundial. Y el Papa dice aquí, en la clave para no volver a estas guerras está en una concepción de derechos. Y entra en esa dinámica de pensar el tema de derechos y deberes, en fin, pero entra en una dinámica muy interesante. Y nos dice, a ver, ¿cómo se expresan aquí los fieles católicos? Dice, el fiel católico es alguien que es capaz de participar en el movimiento de la historia sin ser capturado por las visiones recortadas de las ideologías. Es una inspiración muy bonita. Dice, el fiel es alguien que entra en el movimiento de la historia y en ese sentido abre como una pluralidad de espacios muy interesantes. Dice, lo que le toca es saber de lo que habla el documento de preparación del sínodo próximo, discernir para lograr saltar de la participación política en partidos políticos concretos, por eso no lo excluye, sin caer atrapado por algo que es muy de los partidos, que es su caracterización ideológica, porque la ideología absolutiza una parte. Entonces vamos avanzando de una iglesia que un poco va abriéndose camino en esa reflexión sobre ciudadanía, y aquí introduce un concepto muy interesante. Introduce un concepto. Habíamos hablado de revolución industrial. La revolución industrial nos trae un concepto de caridad política, un concepto bastante interesante que se va a ir desarrollando y que de Cuadragésimo Ano va a ir tomando como forma qué quiere decir eso y de qué manera se elabora, qué tiene que ver eso con el hecho de que había gente que estaba sin alcanzar niveles de vida dignas, aunque trabajaba 12 o más horas al día, etcétera. Bueno, todo eso metido como en el corazón de la gran agitación en torno al mundo laboral. Después vino una explosión de una gran guerra, y esa guerra pone a tambalear el mundo y pone al Papa a pensar que hay que introducir un concepto que tiene que ver con ciudadanía, que es el de derechos humanos, e introduce ahí una reflexión que hace el fiel católico en ese contexto. Entonces nos coloca una tarea y dice, tiene que entrar en el movimiento de la historia, tiene que entrar en el debate de lo público, si queremos decirlo hoy, en el lenguaje de hoy, tiene que entrar en la arena de lo público, que es donde se colocan las ideas, donde se discuten las cosas, donde de distintos horizontes se colocan propuestas. Y tiene que hacerlo de manera racional, pero tiene que tener cuidado que su fe le da un horizonte mucho más amplio que cualquier ideología, y por lo tanto no puede ser atrapado por las ideologías que reducen el mundo, van cuadriculando y reducen la mirada a aspectos muy parciales, y a través de esa generalización, de ese aspecto parcial, por ahí se lee todo. Son como los lentes que absolutizan una perspectiva. Y veníamos de un mundo que había absolutizado indudablemente el tema del mercado, de la economía, de la lucha de clases. Bueno, había habido una serie de absolutizaciones que eran muy complejas. Se introduce pues una reflexión sobre qué significa ser ciudadano desde la perspectiva de nuestra fe. Y pensarlo no solamente ciudadano, digamos, del cielo, sino ciudadano en esta tierra donde hay partidos y donde hay agitación y donde hay una movilización y donde hay que construir. Entonces, Juan 23 da un paso, y ahí yo les recomiendo muchísimo. Pacem in Terris es un texto que a mí me parece súper interesante en todo esto. Vamos a evolucionar mucho más. En ese momento el Papa está diciéndonos, se ha creado un sistema de progreso, en ese entonces no se habla tanto de desarrollo, de progreso, y ese sistema de progreso, me preocupa, decía el Papa, va a estar dejando una brecha enorme entre lo rural y lo urbano, y nos están quedando unos nuevos pobres, que es toda la ruralidad, excluidos de la concepción de progreso en el mundo. Será
el Papa Pablo VI, el que haga toda una reflexión sobre, en Populorum Progressio, sobre qué es el verdadero desarrollo, el que diga que hay que hablar de desarrollo humano integral y cuál es el rol de los fieles ahí dentro de eso. Recuerden que en ese evento ya había una preocupación grande en la iglesia que después va a aparecer en ese texto maravilloso que es Christi Fidelis Laici, que nos habla del rol, el papel de los creyentes católicos en la historia, de haciendo un desarrollo maravilloso del Concilio Vaticano II, ya asume como el tema del laicado, y el tema del laicado va muy emparentado con el tema de ejercicio de ciudadanía en espacios, digamos, en la arena más claramente política, que va más en el sentido de búsqueda de opciones también. Y la iglesia va a empezar un trabajo ahí muy complejo que ahora le voy a tocar un poco más adelante. En ese sentido, la iglesia comienza a hacer una serie de ejercicios. Y recuerden ustedes, van a hacer, por ejemplo, la Acción Católica. La Acción Católica es un movimiento que se va a dedicar a alimentar la opción de los fieles laicos por intervenir en el mundo, en las decisiones históricas, en los movimientos históricos, en las realidades concretas. La Acción Católica, que tuvo varios niveles, las Madres Católicas, la JOC, todo ese movimiento gigantesco, crea un escenario de participación ciudadana desde la fe que es muy importante y que hay que leerlo bajo la perspectiva de una iglesia que comienza a darse cuenta que tiene que entrar en ese movimiento histórico, como decía Juan 23, y comienza a lidiar cómo logramos nosotros que nuestros creyentes se mantengan dentro del movimiento histórico sin ser atrapados por las ideologías de derecha o de izquierda, lo que sea, ideologías que absolutizan o personas o aspectos de la realidad, porque también hay ideologías que absolutizan personas y recordemos que esa era la realidad dramática, por ejemplo, del fascismo en todas sus expresiones. Como una idolatría de personajes. Con ese desarrollo que tenemos allí, en Populorum Progressio, la iglesia se fortalece. Dice, bueno, aquí hay un tema de desarrollo humano integral, solidario, y comienza a descubrir más y más el rol de los creyentes allí. Pero aparece un desafío muy grande, y ese nos va a dar a nosotros la oportunidad de ver como otra curva, digamos, dentro de este proceso, y es que aparece en la iglesia la necesidad de pensarnos nosotros dentro del horizonte de qué pasa si yo capacito gente para trabajar. Ya estamos trabajando muchísimo en la ruralidad, de cómo se resuelve un poco lo que ha hecho Juan 23, pero tenemos un mundo de pobres creciente en el mundo urbano y con la industrialización cada vez necesitan más preparación. El efecto de la industrialización da varias generaciones de industrialización, exigen más capacitación, más conocimientos, muchas más habilidades. Entonces viene todo un tema de promoción humana. Comenzamos a trabajar nosotros en la relación Iglesia-Estado en clave de promoción humana. Y la Iglesia en Colombia va a ser la gestora del SEMA. La Iglesia en Colombia comenzará a pensarse a la luz de esas encíclicas. Y si ustedes miran hospitales, carreteras en muchas partes, muchas grandes obras, fueron obras materiales hechas por la Iglesia en distintas partes del país, en distintos escenarios. Y eso nos lleva a nosotros a pensar en que la iglesia asumió esa tarea muy fuerte, esa tarea pues muy de fondo, muy contundente, de abrirse hacia el escenario, definitivamente, de trabajar en clave de hacer incidencia por un desarrollo humano integral y solidario. Y el Papa nos va a decir ese desarrollo es pasar de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. Así lo va a definir. Como en clave de bien común. O sea, hay que pasar de condiciones humanas y las describe a condiciones más humanas y las describe. Pero, como les decía, comienza a brotar una nueva problemática. Una problemática que va a ir transformando todo el tema de qué es la labor nuestra. Habíamos dejado un poco ya
ya se decía mucho, no, no hay que dar pescado, hay que enseñar a pescar. Estábamos en eso cuando de un momento para otro vi una reflexión que dice, un momento, el problema está en que el sistema de la revolución industrial ha avanzado tanto y ha tenido tantas generaciones que mucha gente que estudia y se prepara y se capacita y gasta tiempo haciendo el ejercicio de fondo de tratar de incluirse en el tema del desarrollo, no lo logra. No lo logra porque ya no hay impuestos. La industrialización, que antes eran grandes fábricas, se ha convertido en automatización y el empleo comienza a disminuirse. Estamos pasando de las grandes fábricas que absorbían miles de trabajadores hacia un trabajo cada vez más automatizado, más sistematizado, hacia un trabajo cada vez más digitalizado y por lo tanto no requiere tanta mano de obra. Y entonces tenemos que comenzar a pensar qué hacer. Tenemos que comenzar a pensar una nueva fórmula. Si no podemos seguir solo bajo el eje de capacitación para artes y oficios, tenemos que pensarnos unas nuevas formas de capacitación y tenemos que pensarnos en una fórmula que permita resolver este tema social. Y viene una enorme tarea que no se ha cerrado, que es la iglesia haciendo incidencia hacia la transformación social. Una iglesia que mira hacia las estructuras y que es capaz de mirar mucho más al fondo los temas de las inequidades, las grandes diferencias, que sea capaz de mirar mucho más al fondo las formas como se distancian los sectores sociales de las enormes concentraciones de riqueza frente a enormes masas de población empobrecidas, que en circunstancias determinadas de la historia, como está pasando con la pandemia, pues se alejan más y más. Y comienza a pensarse, hay una tarea que hay que hacer nueva, o que hay que reforzar algo que ya hemos hecho, pero hay que hacerlo de una manera diferente. Y aparece el concepto más claramente de incidencia. Y se posiciona dentro de la pastoral social el concepto de incidencia. Ya también ahí hay una parte del tema de subsidiariedad. Es decir, nosotros no podemos, en un determinado momento la iglesia dice, antes cuando eran pobres, grupos de pobres localizados sectorialmente, y la iglesia hacía un gran esfuerzo de recoger alimentos, podía llegar allá, aliviar esa situación y les daba una casita, sobrevivían de alguna manera. Pero ya es una complejidad tal que nosotros no podemos abordarlo solos. Necesitamos que el Estado cumpla con su tarea y necesitamos que otros sectores sociales coadyuven al encuentro de soluciones. Y la labor de incidencia comienza a abrirse paso también bajo el concepto de incidencia política, porque es una relación con el mundo de la política, pero una relación que tiene que ser transformadora. Y la incidencia habla de relaciones. Entonces nos hace pensar a nosotros que frente al tema de las grandes necesidades sociales, necesitamos capacitarnos para entrar en diálogo, para ser capaces de llegar hasta los que toman las decisiones políticas y ser capaces de transformar su visión y su capacidad de tomar decisiones. Eso es incidencia. Es llegar allá. Ya el Papa, igualmente, te lo repito, nos había dicho, entrar en el movimiento de la historia. Eso fue una iluminación tremenda. Pero luego, Pablo VI nos va a decir, aquí hay que pensar el tema del desarrollo y entrar también en esa discusión, en esa conversación. ¿Para qué el desarrollo? ¿Para quiénes? ¿Cómo lograrlo? Y después nos va en una encíclica tremendamente fuerte, que fue Centésimos Annus, donde se va a retomar esa reflexión sobre qué había significado el mundo socialista, la ideología capitalista, y el Papa estaba ahí dándonos como una cantidad de elementos sobre eso, sobre esos contenidos tan de fondo, y recupera nuevamente, miren a dónde vuelve a la reflexión inicial de los comienzos de la era industrial sobre el sentido del trabajo humano, y escribe Labor in Exercis. Este Papa
Juan Pablo II, que era un hombre que tenía una maravillosa concepción antropológica, que dedicó gran parte de sus esfuerzos a reflexionar sobre los 11 primeros capítulos de la Biblia. Hay unas reflexiones impresionantes de Juan Pablo II al respecto. Nos lanza un gran desafío, nos dice, laborem exercens. ¿Qué hace aquí el mundo del trabajo? ¿Qué hace el trabajador? ¿Cuáles son sus relaciones con el capital y con el empresario? ¿Cómo interactúa en esta relación compleja, ya no simple de una empresa que se abre para recibir miles de trabajadores, sino una relación que está cambiando, cambiando, cambiando? Se está comenzando a abrir esta revolución postindustrial, que estamos todavía en ella. Una revolución postindustrial que es el mundo de la industria hizo grandes cosas, pero viene el mundo de la automatización. Y Juan Pablo II comienza ahí a hacer grandes preguntas. Hay que leer muy bien eso. Y nos invita incluso a leer, hace una cosa, por eso me gusta tanto, hace una reflexión sobre el libro del Génesis, nos invita a leer cuál es el sentido del trabajo humano en la escritura, cuál es el sentido del trabajo y el rol que cumple dentro el diseño del creador. En el gran diseño del creador, ¿qué papel cumple allí el trabajo? Y ese me parece a mí que va a ser un elemento que nos va a ayudar muchísimo porque nos va a ayudar a pensar de muchas maneras eso que estoy diciendo, una nueva forma de relacionarnos no solamente en lo económico, en el mundo del trabajo, sino en las relaciones entre la fe y la política. Y comienza un mundo complejo de conversaciones. ¿Cuál es la relación entre fe y política? Hubo en la Conferencia Episcopal Colombiana una larga discusión sobre eso, y hay un documento que se llama así, Fe y Política. Y no fue fácil. Era la época en que, si ustedes recuerdan, los que tienen edad y los que lo han leído, era la época en que se discutía todavía ese tema de, bueno, el choque entre las ideas socialistas y las ideas neoliberales, capitalistas, ¿qué hacer ahí? Algunos hablaban de una tercera vía, en fin. Y cuando se lanza esto hacia la iglesia, entonces aparece una conversación de qué manera se relaciona fe y política. Cuando tenemos hombres de fe en un lado y hombres de fe en el otro lado, y cuando tenemos muchas tentaciones de meternos en una cosa u otra, y resurge nuevamente lo que había dicho Juan 23 con tanta visión, el tema de las ideologías. Andamos por aquí en América Latina, en la Asamblea del Episcopado Latinoamericano en Puebla. Allí hay una gran discusión sobre este tema de la relación entre fe y política. Entonces se dice hay una política en sentido amplio. Esa política es la del bien común. Ahí todos debemos participar. Hay una política en sentido estricto, que es la política que atañe a los partidos y a movimientos, etcétera. Y ahí eso está más reservado, digamos, al mundo laical como tal. Pero había muchas preocupaciones en ese momento. Había las preocupaciones de que hubiera como una instrumentalización, digamos así, de la fe en todos los sentidos y lecturas, digamos, sesgadas por ideologías desde múltiples horizontes. Entonces el tema de incidencia se aclimató en la iglesia, no de manera, digamos así, sin que existieran debates, era en un mundo de muchos debates, en un mundo donde había fuertes tensiones, y donde la realidad social avasalladora arrastraba, digamos, así masivamente a la gente a intervenir en distintos escenarios. Se dieron grandes movimientos juveniles, sociales, hubo ese estallido famoso del 68 en Francia, que eso fue como una bomba que se regó por todo el mundo. Hubo la guerra de Vietnam, América Latina se estaba llenando de guerrillas, caían las dictaduras, surgían dictaduras y caían. Y entonces en ese contexto del resquebrajamiento de dictaduras muy, muy complejas, con una enorme capacidad, y que habían concentrado el poder y habían tratado como de realinear la historia, y no fueron exitosos en eso porque las dictaduras quisieron como realinear a la gente, y la gente definitivamente no entró en ese esfuerzo, digamos, en eso que se planteaba desde las dictaduras militares. Las dictaduras comienzan a caer una tras otra,
y comienzan a surgir otras realidades nuevas. La iglesia mantiene allí su opuesta. ¿Cuál es la relación iglesia-mundo? Es la gran pregunta. Es una pregunta eclesiológica. Recuerden, no lo voy a desarrollar aquí. Recuerden el concepto de mundo en San Juan, que tiene tantos sentidos. Y frente a eso, la iglesia, bajo el concepto de iglesia, pueblo de Dios convocado por el Espíritu. Ese pueblo, ¿qué papel tiene ahí? ¿Cómo se relaciona? Siempre hubo un referente. Siempre hubo referentes muy importantes que nos servían para leer eso desde la antigüedad, desde la escritura. Recuerden el texto famoso de la moneda. Ese texto de dar al César, lo que es del César, es un texto de una profundidad impresionante que desbarata toda una cantidad de cosas. Y luego hubo algunas masacres muy famosas que dieron orígenes a textos en el puro inicio del cristianismo, donde los cristianos tuvieron que mirarse nosotros qué relación tenemos con el emperador. Un emperador que está matando a la gente por montones. Pues bien, aquí vuelve otra vez como a recentrarse toda esa discusión. Una discusión compleja que había tenido una época, una cierta estabilidad, no estuvo tan agitada durante un tiempo, pero durante siglos vuelve otra vez a colocarse al frente. Y yo diría que tenemos aquí unos grandes temas que desarrollar. Primero, no se hace incidencia sin tener claramente unas opciones. Si para hacer incidencia se hace desde un sitio, entonces la primera pregunta que me hago es ¿desde dónde estoy haciendo incidencia? Ahí como, digamos, teológicamente, ¿cuál es el lugar teológico desde el cual me estoy colocando, desde el cual estoy mirando la realidad, desde el cual estoy mirando horizontes y posibilidades de incidencia? ¿Cuál es ese lugar teológico? Muchas discusiones alrededor de eso. Recuerden que era el tiempo donde se hablaba de la teología de la liberación y muchas otras cosas más. ¿Desde dónde leo la realidad? Esa es como una primera pregunta muy interesante. El hombre, la mujer de fe, la persona de fe, el religioso, la religiosa, el sacerdote. ¿Desde dónde leemos? El laico, ¿desde dónde lee? Porque uno no hace incidencia sin hacer una lectura de la realidad. Uno hace una lectura de la realidad y sobre esa lectura que uno hace desde un sitio, uno toma posiciones. A veces decimos, yo soy completamente neutral y la neutralidad como tal no existe. Hay que preguntarse realmente desde dónde estoy leyendo. A veces leemos desde una perspectiva sesgada. Puede ser que haya una ideología que me está ahí trabajando. A veces hacemos lectura desde una posición que está marcada por intereses. Las ideologías también tienen esa tendencia muy fuerte de representar intereses de sectores concretos y circunscritos de la sociedad. Pero también puede que lo esté leyendo desde la palabra y me esté haciendo la pregunta, Dios, en el plan de Dios, este momento de la historia, ¿qué significa? ¿Qué rol tiene en la presencia del Espíritu en este momento de la historia y por lo tanto, ¿qué quisiera Dios de este momento de la historia? Y de pronto es muy distinto lo que yo me estaba imaginando, de lo que oigo, de las evidencias que hacen tanto daño cuando uno va a hacer incidencia. Uno no puede hacer incidencias de las evidencias. Uno lo hace de una reflexión profunda. Entonces, lo primero es desde dónde lo hago. Y es hacerlo desde una parte. Tiene algo que el Papa está insistiendo mucho últimamente, es el caminar con el sínodo, la sinodalidad. Es cuando yo no hago incidencia desde un horizonte cerrado, sino que soy capaz de caminar con. Eso lleva un segundo elemento que son las opciones. En realidad, cuando la Iglesia en América Latina lanza ese concepto que fue trabajado una y repulido, en fin, de la opción por los pobres, la opción preferencial por los pobres, que costó también muchísimo como configurarlo y todo eso, pero que tiene un contenido bíblico muy poderoso, muy grande. Ese es un elemento muy importante. Uno no hace incidencias sin opciones. Yo, si voy a aparecer en un escenario, como ha hecho la Iglesia colombiana tantas veces, de conflicto, y voy a colocar una voz, esa voz, ¿desde dónde viene?
Y la iglesia colombiana a lo largo de muchos años fue distinguida y respetada porque colocó su voz desde la opción por las víctimas y por los pobres. La gente como que, y los actores armados tenían eso claro. Esta iglesia tiene una opción por las víctimas y en ese sentido ha habido ciertamente para la iglesia un margen de respeto importante. Porque es claro que le va caminando con levanta la voz desde las víctimas. Tiene un lugar desde el cual se ha posicionado, leyendo la palabra y pensando y mirando al Cristo crucificado, ha decidido que su lugar de lectura son las víctimas y desde allí va a plantearse entonces un horizonte muy claro. Me parece a mí que eso hay que, digamos, perfeccionarlo, hay que trabajarlo, hay que tratar de profundizar en él. Yo creo que tenemos nosotros luego que pasar al siguiente aspecto, que es cuáles son los pasos propios de la reconciliación. Los pasos de la reconciliación, perdón, de la incidencia. Los pasos de la incidencia arrancan desde una lectura de la realidad que yo hago con la palabra, preguntándome, Dios, ¿qué quisiera? ¿Dónde está Él venciendo en este momento de la historia? ¿Cuál es el lugar desde el cual Dios quisiera transformar esa historia? ¿Hacia dónde la está jalonando? No necesariamente hacia lo que yo me imagino que es bonito, hacia dónde la está jalonando. Y eso se llama discernimiento. Eso es otro elemento que en clave de sinodalidad está muy fuerte. Discernimiento. Caminar con. Luego el Papa nos dice mucho, hay que hacer discernimiento. El discernimiento es la pregunta por la presencia de Dios en esta historia. Yo me lanzo y me lanzo desde un punto, desde un sitio con una identidad. Eso es muy importante. Yo no puedo entrar en un diálogo de diversos, en la arena del diálogo de diversos sin preguntarme cuál es mi identidad. Porque la identidad me va a marcar muchísimo. A veces hay gente que dice, no, yo hago labor así, pluralista, no sé qué. Pero es que la incidencia tiene que tener, eso está muy bien, pero tienes que tener una identidad porque uno dialoga desde algo, por eso digo, uno dialoga, ¿desde dónde dialogo yo? ¿Desde dónde hago incidencia? Y luego tengo que imaginarme el proceso, cómo diseñar el proceso, qué quiero lograr y cómo lo voy a lograr. ¿Hacia dónde voy a llegar? ¿Qué pasos debo dar? ¿Con quiénes me debo unir? ¿Qué en concreto quiero aportar aquí? Sin necesidad que la incidencia sea el logro mío solo. Yo les doy un ejemplo. Cuando se estaba discutiendo la ley de reparación a las víctimas y restitución de tierras, una ley muy necesaria para el país, pues la conferencia episcopal y la pastoral participamos allí. Pero no lo hicimos solos. Sabíamos que las organizaciones de víctimas tenían un rol muy importante que cumplir. Sabíamos que había muchos actores que giraban, estaban allí como girando en torno a eso. Ahora estamos trabajando sobre la ley la ley que regula todo el tema migratorio en Colombia. Colombia estaba con una ley viejísima de los años 50, ahora pero nos aliamos con 10 organizaciones más, no solos, con 10 organizaciones más, y uno identifica allí quiénes son y en qué temas somos similares, puede que haya diferencias, pero en qué somos y cómo podemos desde aquí empujar cosas con una meta. Yo sé que mi opción aquí son los más pobres, son las víctimas, son los más necesitados y desde allí yo puedo hablar, puedo dialogar. Y ese es el trabajo nuestro como iglesia. Y lo acabamos de hacer. Colocarnos en esa meta de buscar quiénes son los que tienen la capacidad de tomar decisiones, tratar de llegar a ellos y tratar de colocar en las manos de ellos, hacer el puente de ese camino que estamos haciendo con una diversidad enorme y reconocer que esta labor de incidencia es una labor que nos compete ahí sí sinodalmente a toda la iglesia, manteniendo un ámbito de comunión, pero tenemos que hacerlo todos como iglesia. No es de un sector de la iglesia, es de toda la iglesia. A veces la gente dice, ¿y la conferencia episcopal qué? Pero es que no.
La iglesia no es solamente la conferencia episcopal. Claro, por supuesto, la conferencia episcopal tiene un deber y unas responsabilidades muy grandes, pero la labor, digamos, de transformación nos compete a todo el pueblo de Dios, en todos sus niveles, en todos sus distintos sectores. Luego hay que comenzar a pensar, como decía, en esas transformaciones. ¿Qué queremos lograr? ¿Hacia dónde queremos llegar? Y aquí hay una pregunta muy importante porque es la pregunta del tipo de sociedad que queremos alcanzar. El tipo de sociedad. Uno no puede hacer incidencia sobre un elemento aisladito sin pensar en toda la cadena que le rodea, porque uno podría terminar haciendo acción con daño. Uno podría terminar haciendo incidencia sobre una cosa que le resulta dañina al conjunto. Hay que tener como la visión del bosque, como decimos. Y en ese sentido, esa visión nos debe llevar digamos, a proyectar el tipo de sociedad hacia el cual queremos caminar. Ahí el Papa Pablo VI sacó una expresión preciosa esa de la civilización del amor para decir, es allá donde debemos caminar. Y nos decía, hay que tener un ideal, hay que tener como una visión, una meta que queremos lograr. Juan Pablo II decía, hay que universalizar, hay que globalizar, era la palabra, la solidaridad. Y este Papa nos ha venido a decir, momento, aquí hay una cosa muy importante, y es que para hacer incidencia no debemos olvidar tres cositas muy importantes. Una, no hay que dejar por fuera la casa común, el planeta. Siempre que hagamos incidencia, vinculémoslo por ahí también. Pensemos que tenemos que hacer cosas que protejan, conserven y aseguren la sobrevivencia del planeta y de la humanidad. Dos, este Papa nos dice, no podemos pensarnos en un esquema distinto de la fraternidad, y ahí un poco como que damos un viraje porque el tema de solidaridad nos había colocado de pronto en que estábamos en una orilla y allá estaban los demás. Había como ese equívoco posible. Y este Papa nos dice, puedes hacer incidencia, pero hazlo en clave de fraternidad, de hermano y hermana. No podemos colocarnos en el plano de una superioridad, hazlo en el plano de esa capacidad de relacionamiento. Y luego nos da una clave muy importante, dice, la incidencia es diálogo social, es promover el diálogo social. Esa tercera clave es muy importante, diálogo social. Y si uno mira la realidad colombiana actual, si uno mira lo que estamos viviendo en el país, uno podría preguntarse, ¿dónde están una de las grandes dificultades y que no hemos sido capaces de tener escucha activa en los distintos niveles de la sociedad? Hay mucha dificultad para entendernos, para escucharnos, hay mucha dificultad para bajarnos de los preconceptos, para quitarnos de encima las imágenes distorsionadas que tenemos de los demás. Papa Francisco nos aporta en eso el diálogo social. Yo quisiera que eso lo leyéramos con mucho cuidado de Fratelli Tutti. Ahí hay que sacarle tiempo a esos capítulos de Fratelli Tutti, porque ahí hay unos desarrollos maravillosos. Recuerden que hay uno específico sobre política que se ha trabajado en los diplomados, la política para el bien común, pero luego está todo ese desarrollo muy grande del diálogo social que después va el Papa a decir, ojo, eso hay que convertirlo también en un diálogo entre los distintos niveles y sectores de la iglesia. Y el Papa reconoce que hay heridas, heridas porque no nos hemos escuchado en el pasado, porque ha habido muchas formas de expresión que no han estado marcadas por el reconocimiento de la dignidad de los demás, por la inclusión, por abrir espacios de participación serios, sólidos. Entonces el Papa dice, aquí lo que debe preponderar, si queremos salir adelante como sociedad humana, es el diálogo social. Y eso nos lleva mucho más allá del diálogo para resolver conflictualidades puntuales. Eso hay que hacerlo. El diálogo social es una plataforma mucho más estable y permanente de relacionamiento de los distintos sectores, y la labor de incidencia se convierte en una labor de animación y acompañamiento del diálogo social sobre temas muy exigentes. No basta con que alguien tenga la mejor inspiración, la mejor idea, tenga el mejor proyecto, digamos así, para recoger las aspiraciones de una sociedad y convertirla en una decisión. Si no ha dialogado, si no ha escuchado, si no ha sido capaz de crear puentes y de abrir espacios
para recoger las voces. El diálogo social entonces es una realidad sobre la cual tenemos que gravitar en este momento. En la iglesia, podemos decir, la iglesia siempre ha sido sinodal, siempre ha habido sinodalidad en la iglesia. Pero ¿por qué en este momento de la historia un papa lanza un sínodo sobre la sinodalidad? Porque hay un largo camino para recorrer. Como siempre, ha habido sinodalidad. Pero, ojo, ese camino todavía tiene un trayecto para recorrer y de ahí el Papa nos lanza ese desafío hacia dentro de nosotros. Y hacia afuera, una iglesia que es capaz de entrar en diálogo. Y eso nos exige a nosotros tener la audacia de escuchar a otros que son diferentes, distintos y distantes. Y nos tiene que crear la audacia de colocar las aspiraciones de las mayores necesidades que hay frente a aquellos que tienen la capacidad de tomar decisiones y hacer transformaciones en el rumbo de la sociedad. Yo quería pues dejarles estas reflexiones para decirles, hemos hecho un camino largo, un camino extenso. Uno podría mirar desde, como les decía, desde los textos mismos de las Sagradas Escrituras. Después en el primer siglo y segundo siglo hay unos casos muy interesantes y hay unos textos muy interesantes de la patrística donde se habla de cómo respondieron esas comunidades iniciales ante unos, digamos, unas exageraciones, unos atropellos inaceptables cometidos por los césares, por los faraones, y que se colocaron ya la pregunta, nosotros cómo nos relacionamos con estas realidades. Después, unas distintas formas de relaciones que ha habido, no podemos desarrollar eso acá, a lo largo de la historia, y cómo este siglo, y particularmente desde la revolución industrial, que es un siglo de cambios permanentes, es una era de cambios sin fin prácticamente, nos va exigiendo cada vez más y más y más unas transformaciones. Ahora les hablaba a ustedes de los cambios que se están dando en la automatización, lo que viene es tremendo. Y mucha gente se pregunta en América Latina, ya no unos sectores, sino América Latina como tal, ¿cómo va a sobrevivir este tema de la automatización? Si es que va a haber una transformación radical de muchos sectores de la economía. Y frente a todo eso y a los retos que ha traído la pandemia, el Papa dice, no, aquí no hay muchas alternativas. Aquí o nos reconocemos todos como hermanos y hermanas y por lo tanto somos integrantes de una sola familia humana y entramos en un clima de diálogo social o no vamos a ser capaces de sobrevivir estas transformaciones tan profundas que está trayendo la humanidad. Ojalá pues tengamos esa decisión, trabajarle al diálogo social, trabajarle a la incidencia y ayudar a que la iglesia eleve su voz. Que no sea una iglesia que cuando más debería haber hablado se calle, sino que sea una iglesia que eleve su voz desde sus distintos niveles. Muchísimas gracias. Monseñor, muchas gracias por ese acercamiento a través de esta línea histórica que nos ha trazado desde la Rerum Novarum hasta la Fratelli Tutti. Ha sido bien interesante escuchar ese recorrido que hace no solamente a través del magisterio social, sino a través de diferentes ejemplos que nos ha dado Monseñor. Vamos a abrir un espacio para las preguntas, entonces les pedimos por favor a todos ustedes abrir sus cámaras y abrir sus micrófonos y les pido levantar la mano y hacer la pregunta directamente a Monseñor. Entonces, quienes tienen preguntas ya en este momento pueden levantar sus manos y Michael les va a dar la posibilidad para que puedan hacer sus preguntas. Levanten sus manos. Ahí en la parte de abajo ustedes van donde dice reacciones, hay una carita que dice reacciones. Ustedes dan clic sobre esa carita y ahí aparece levantar la mano. Dan clic sobre esa mano y ahí los vamos a poder identificar. Entonces, ¿quién tiene preguntas, por favor? Muy bien, Eloy Martínez. Puede abrir su micrófono, por favor. Ya está abierto su micrófono. ¿Puede hacer la pregunta, por favor? Muy buenas noches, Monseñor Héctor Fabio Henao y a todos. Mi nombre es Eloy Martínez, del municipio de Quibdó. Eloy está teniendo problemas de conectividad.
No le estamos entendiendo. Eloy, si quiere ponnos la pregunta en el chat. Porque Escriban en el chat. pon la pregunta en el chat porque está teniendo problemas de conectividad, entonces no lo estamos entendiendo. Hermana Jimena. Sí, buenas noches, monseñor. Mi pregunta es la siguiente. Me parece muy interesante cuando usted nos dice que el Papa Francisco nos invita a la incidencia del diálogo. ¿Cómo fomentar en el hoy a nivel político un diálogo más asertivo, más ameno, donde nos sintamos como hermanos y no de pronto imponer al otro mis ideas? Sí, como abrirnos a ese diálogo, ¿cómo podríamos desarrollar ese camino? Gracias, monseñor. Gracias, hermana Jimena. ¿Contestó de una vez Miguel Ricardo? ¿Cómo hacemos? Sí, señor. Bueno, hermana Se me Jimena. había caído el internet ya. Padre, la pregunta que tengo es, hoy la gran preocupación del departamento del Chocó y en especial Quibdó es el tema de los jóvenes en actividades delictivas, extorsión, asesinatos. Aquí ya no hay respeto hacia las autoridades. ¿Cómo desde la pastoral social se pueden seguir apoyando a las parroquias del Chocó para que la diócesis articule con las entidades existentes y se recupere la confianza en la institucionalidad? Muchas gracias, Eloy. A ver, comencemos con la pregunta de la hermana Jimena y después contesto la pregunta de Eloy que nos está hablando desde Quibdó. Hermana Jimena, el tema del diálogo social es un tema enormemente complejo, decirlo es fácil. Es un tema muy exigente porque no solamente Colombia, no solamente América Latina, sino el mundo, digamos, tiende a unas polarizaciones muy fuertes. Fíjense que el año pasado nosotros tuvimos estallidos sociales en Chile, en Colombia, en muchos países de la región, pero habíamos vivido digamos, como el origen de todas estas oleadas viene de unos estallidos sociales que hubo en el mundo árabe, en particular en Túnez y otros países, y eso se ha ido como extendiendo por el mundo, y se han creado una serie de radicalizaciones. Estamos viviendo, pues, el tema Afganistán y otros temas muy complejos. La idea del Papa, cuando habla del diálogo social, es impulsar hacia una forma distinta prácticamente de hacer política, reconociendo que muchas de las instituciones políticas han perdido credibilidad y las instituciones en general, hay una crisis de las instituciones en general que pierden credibilidad y que se requieren unos mecanismos distintos como de conformación de sectores y de grupos capaces de interactuar. El Papa dice, lo más complejo en este momento es que seamos capaces de escucharnos adecuadamente. Y para eso nos lanza el reto a nosotros de formar desde la fe a nuestras comunidades en el trabajo de aprender a escuchar y aprender a entender las posiciones de los demás sin necesidad de imponer nuestra posición. Es una labor muy exigente, porque el diálogo social se hace en clave, no de perder la identidad, uno dialoga desde su identidad, pero se hace en clave de entender diversas identidades. Entonces el diálogo social tiene un primer paso, digamos así, que es el paso más antropológico, es el paso de la apertura hacia la posibilidad de que la palabra del otro, de la otra, sea transformadora, sea acogida, sea respetada, pero tiene un paso paralelo que es el paso de qué manera nosotros podemos complementar o buscar complementariedades o acercamientos en el marco también de la palabra. Yo creo, como digo, es una tarea, es un cambio cultural, es un cambio de cultura política también, es un cambio en la manera de hacer política, en la manera de relacionarnos en todos los niveles sociales. Habría que hacer como un desarrollo indudablemente más detallado de esto, pero tiene, digamos así, esos componentes como básicos. Luego habría que explorar cuáles son los métodos que hacen posible el diálogo social. Cómo se construye diálogo social cuando se habla de sectores donde hay odios, radicalizaciones, heridas profundas. Ahí tenemos que
digamos, profundizar un poco más, pero en principio diría eso. Ya la disidencia tiene que incluir eso, porque no es solamente clavar nuestra bandera, decir lo que nosotros, sino que es construir colectivamente, y ahí donde está la clave del diálogo social, cómo hacer una construcción colectiva, y en Colombia, por lo menos, ese desafío es muy grande. Con respecto a la pregunta de Eloy, sabemos la dificultad muy grande que hay en Quibdó y en el Chocó en general. El Chocó está en este momento afectado por una situación de confrontaciones muy fuertes de grupos enfrentados. Es una, digamos, una radicalización de situaciones sociales muy complejas la que ha llevado ha conducido a que el Chocó llegue a esta situación, y el impacto también de numerosos actores en esa región, actores legales e ilegales. Yo diría, Eloy, que la diócesis de Ismina, la diócesis, perdón, de Quibdó tiene un plan pastoral importante, y tiene una pastoral social. El padre Johnny Milton está al frente, una pastoral social bastante robusta, con una trayectoria, una historia muy grande de diálogo con las comunidades, Cocomacia, y todas las comunidades, los consejos comunitarios. Una pastoral que ha tenido la capacidad enorme de salir al encuentro de las crisis humanitarias a lo largo del conflicto armado, y en ese sentido pues tiene una fortaleza enorme. Hoy aparecen en Quibdó unas nuevas realidades, como usted está diciendo. Aparecen en Quibdó unas situaciones que golpean a las parroquias y que tienen que ver con las transformaciones en el mundo juvenil. Y yo quiero decir lo siguiente: el mundo juvenil tenemos que analizarlo con detenimiento, no solamente en Quibdó, y yo agradezco a él hoy poner la pregunta, sino en todo Colombia. El mundo juvenil está haciendo las transformaciones grandes. En octubre tendremos por primera vez la elección de los consejos municipales de juventud. Es un escenario extraordinario para recoger la voz de los jóvenes, y que los jóvenes sean capaces por sí mismos de plantear programas y planes. Las elecciones próximas van a tener una participación diferente, porque hay un grupo de gente joven que puede tener acceso, y eso podría traer cambios importantes. Entonces aquí yo diría también, en clave lo que estoy diciendo de diálogo social, hay que acercarnos un poco más al mundo juvenil. Hay que escuchar más el mundo juvenil. Hay que tratar de desentrañar qué es lo que se quiere expresar allí, qué factores hay atrás de eso, por qué se ha perdido la conexión entre el mundo juvenil y autoridades, como usted decía, que si hay como una desconexión entre el mundo juvenil y autoridades, y por qué hay esa desconfianza. Pues yo creo que la clave de diálogo social nos puede ayudar en ¿Qué es esto. lo que pasa? Y tú, Bien, esa sería la respuesta. Yo veo aquí una pregunta, Miguel Ricardo, que dice: como laicos y Sí. formados en la doctrina social de la Iglesia, ¿es posible relacionar la fe y la política sin perder el camino y sin generar confusión, y generando verdadera incidencia positiva en el mundo actual? Sí, ese es digamos, un desafío. La relación fe y política es la Y relación política. iglesia-mundo. Habría la tentación de quedarnos nosotros en nuestras sacristías, de quedarnos nosotros encerrados en nuestros espacios, y un poco, digamos, desentendernos del mundo de la política. Pero si queremos avanzar en un proyecto de sociedad acorde con el Evangelio, nosotros tenemos por lo menos que formarnos, y tenemos por lo menos que hacer el ejercicio de ver dónde podemos nosotros incidir en clave de diálogo social. Porque el diálogo te permite también puntos de entrada, y no necesariamente se pierde el rumbo. ¿No? Hemos tenido un problema que nos ha permitido hacer incidencia, y es que muchas veces hemos satanizado la política como política. Y entonces hemos declarado a la política como algo maligno, casi como satánico. Y eso nos ha cerrado la puerta para hacer incidencia. Hay que estar atentos a los problemas de la corrupción, todo lo que tiene que ver con las responsabilidades sociales del mundo de la política, pero hay que insistir en transformar ese mundo. Y tendrá que tener unas transformaciones, seguramente que van a abrir otras posibilidades. Hoy con las redes sociales, etcétera, posiblemente los partidos políticos no sean el centro o el epicentro de la nueva política, sino que sean más los movimientos, pero hay que aprender a entrar ahí en clave lo que el Papa ha dicho: una iglesia en salida, que es capaz de ir hasta las periferias
y es capaz de dialogar allí. Ok, monseñor, tenemos dos preguntas más. Filiberto Lara y el padre Diógenes Miguel. Filiberto, puede abrir su micrófono. Monseñor, ¿cómo podríamos, en clave de diálogo social, incidir en este momento terrible de corrupción de mandatarios, de senadores, de representantes de toda índole? ¿Cómo la Iglesia o cómo nosotros como católicos podemos incidir en esa situación que es un cáncer que está acabando con nuestra democracia, que está acabando con nuestra sociedad? Es que es una corrupción que se ve en toda parte. Hoy escuchaba, por ejemplo, una alcaldesa de un pueblo tratando de luchar porque no llegue allí las autorizaciones del Ministerio de Minas para explotar eh, cosas, explotar carbón, explotar yeso en esa región, porque afectaría todo el medio ambiente del sector, donde se ve una corrupción total. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros ante esa maquinaria arrolladora que está dándose en el país de toda esta corrupción en todo sentido? Muchas gracias, Filiberto. Yo creo esto, mira, a mí me parece que sí hay un problema de corrupción muy grave en la sociedad colombiana. Ese es, digamos, un eje que ha invadido el mundo de la política, de las relaciones políticas, etcétera. Pero del otro lado, nosotros tenemos una sociedad con una tendencia creciente a cuestionar, a hacer seguimiento. Las redes sociales tienen un poder muy grande allí a las decisiones políticas. Entonces, pero cuando hablamos de diálogos sociales, que hay un ambiente propicio también para crear espacios de crítica y no solo de crítica, sino de construcción de alternativas. Recordemos que ese referéndum cobró sobre la corrupción, pues no sacó la cantidad de votos necesarios, pero eran ya más de 10 millones de votos de personas que salieron a votar en día X y en medio de la lluvia o lo que fuera a votar para que se frenase el tema de la corrupción. Eso es un campanazo. Es decir, hay una sociedad que tiende a moverse en torno a eso. Es decir, nosotros tenemos la dinámica de plantear el tema. Si nosotros como creyentes somos capaces de plantearlo de una manera adecuada, y yo insistiría sin satanizar todo el mundo de la política, hay políticos de políticos, hay un poco de todo. Es muy claro que hay sectores profundamente permeados por la corrupción, pero el tema aquí es cómo lograr nosotros colocar ese tema dentro del diálogo social y posicionarlo. Ese es un tema que hace parte del diálogo social. Entonces el diálogo social se hace sobre ejes, sobre temáticas de fondo, por eso es la arena de lo público, donde se colocan y se debaten los grandes temas. Y este es un tema que hay que seguirlo debatiendo y hay que buscarle, digamos, soluciones de fondo. Pero no hay otro escenario que debatirlo. No hay otro escenario que colocarlo en el centro del diálogo social. No hay otro escenario que nosotros que tenemos fe y que tenemos la visión del Señor de la historia, coloquemos esto. Digamos, esto no va. Y en ese sentido, pues, tenemos la obligación nosotros también de encontrar allí alternativas desde los sectores sociales, desde los distintos puntos de vista para abrir nuevos espacios de convivencia y de relacionamiento social. Y pensar que la corrupción tiene no solamente de un lado un político, sino que del otro lado eso es una ventanilla que hay quien da plata en un lado y plata quien la recoge en el otro. Es decir, ahí intervienen privados y agentes públicos. Pero ahí en esa interacción de esos sectores se crea una contracultura, y ese es el gran desafío nuestro. Que la corrupción no es de un solo sector, sino que para aquella corrupción se requieren los dos sectores. Y eso es lo que nosotros en este momento tenemos que entrar a analizar. Gracias, monseñor. Padre Diógenes Miguel.
Puede abrir su micrófono, padre Diógenes. Lo escuchamos, padre. Está desactivado el audio, padre. Ahí me parece que está desactivado el audio. Mientras tanto, monseñor, aquí también hay otra pregunta en el chat. Dice, ¿cómo hacer o llevar al contexto la doctrina social de la iglesia o llevar la doctrina social de la iglesia a contextos donde la experiencia de fe se ha perdido? Esa es una buena pregunta. Juan Pablo II tal vez fue el papa que más insistió en eso. Dijo, hay unos terrenos en los cuales podemos hacer el diálogo iglesia-mundo y donde encontramos afinidad con mucha gente. Y él, que fue un hombre que pensó, como decía, mucho en clave antropológica, lanzó el tema de derechos humanos como un tema donde podríamos encontrar afinidad con mucha gente. Hoy se ha ampliado ese espectro de los derechos humanos, etcétera, pero en general, digamos, tomando los núcleos principales, el tema de derechos humanos es un tema en el cual podemos encontrarnos y relacionarnos con otras expresiones diferentes. Entonces tenemos que buscar como esos nichos. Es cierto que la fe se ha perdido en muchos espacios, pero hay nichos en los cuales podemos cooperar y colaborar si nosotros tenemos la capacidad y la inteligencia de saber llegar a los espacios donde la iglesia puede poner su palabra, porque tenemos una riqueza enorme. Una riqueza enorme. La doctrina social de la iglesia, ese es el escenario. Después de eso que decía, los derechos humanos, el mundo del trabajo. Hay unos escenarios en los cuales podemos dialogar y es el diálogo, la capacidad de dialogar desde nuestros principios, la que nos va a dar la fortaleza de saber ir abriendo espacios para que la voz de la iglesia sea reconocida. Y no necesariamente lo estamos haciendo en clave de conseguir adeptos, lo estamos haciendo en clave de colocar los grandes principios de la fe cristiana. Otra pregunta que hay en el chat con respecto al tema del trabajo. ¿Cómo podríamos evangelizar desde nuestros trabajos? En mi caso, trabajo con comunidades, infancia, comunidades indígenas, en una entidad del Estado colombiano donde no se permite relacionar la fe con el trabajo. A ver, hay ese ejemplo famoso, pues, de Charles de Foucault, que era, pues, y todo este movimiento que hubo y que tuvo mucha presencia en el norte del África, donde habían regímenes completamente musulmanes, radicales, donde no permitían que se expresase la fe cristiana. Y se optó por llevar la fe a través del testimonio, por hacer que la fe se irradiase a través de un estilo de vida, a través de una forma de proyectar. Y yo pienso que lo que el Papa nos está diciendo en las sinodalidades, la sinodalidad no es un evento, no es un hecho, no es una reunión, no es un documento, es una forma de ser, es un estilo de ser, es una manera de caminar con, es una manera de hacernos hermanos. Entonces, dentro de ese ambiente de sinodalidad, de caminar con, de ser hermanos, nosotros podemos transmitir nuestra fe sin necesidad de entrar en conflicto, porque dependiendo del espacio, hay espacios donde se puede, no sé exactamente la pregunta, puede ser por ejemplo un educador que está preguntando y dice, no puedo transmitir mi fe como quisiera, pero sí hay muchas maneras de hacer atractiva la fe, pero eso depende de nosotros. Y por eso la clave de la sinodalidad que es tan importante, es un estilo, una forma, es una manera de ser iglesia, es una manera de caminar con los demás. Y esa manera puede puede ser atractivo y puede hacer que los valores del evangelio echen raíces en la sociedad. Y no siempre es posible hacer el anuncio explícito del evangelio, dependiendo de los casos, pero pienso que digamos, en general, el ambiente colombiano es muy abierto y cuando tienes la posibilidad de dar testimonio, el testimonio tiene un poder enorme en todas las circunstancias. Monseñor, el padre Diógenes deja aquí en el chat la pregunta. ¿Qué estrategias nos propone o le propone para realizar la vivencia del principio de subsidiariedad en las parroquias? El principio de subsidiariedad es muy interesante porque nos dice que un organismo superior no puede abarcar o asfixiar lo que harían organismos, digamos, de instancias intermedias, etcétera. Entonces, cuando el Estado, esa es la gran discusión, si el Estado debe tomar o no, por ejemplo, la conducción de la educación de los niños o si eso le compete a los papás, darles la orientación. De la subsidiariedad tiene mucho que ver con eso de respetar los niveles e instancias de cada quien. Y pienso que la sinodalidad un poco es eso, es
Es decir, bueno, el laicado tiene un papel, las religiosas tienen un papel, las mujeres tienen un papel muy importante, que va más allá de ser trabajos puntuales, es un papel de una enorme dinamicidad en la transmisión y en la evangelización. Entonces, el reconocimiento de todo eso nos da, en clave de subsidiariedad, nos coloca en un camino de signo, una iglesia sinodal, porque somos capaces de reconocer cada instancia, cuál es su rol, su papel, cuál es el aporte específico que puede dar, y desde allí se construye verdadera iglesia. Por lo que se ha dicho, somos iglesia sinodal desde el comienzo, porque el texto de preparación sinodal nos habla de Pedro y Cornelio. Ese texto es muy lindo, ojalá que lo lean con calma. Nos dice, esto ha sido, esto es de la esencia de la iglesia, esto es esencial a la iglesia, no es una cosa nueva, es esencial a ella, pero hay que recuperar esa esencia. Y la parroquia, así como decía el padre, déjenme, que parece muy buena pregunta, está llamada a eso, a ser esencialmente sinodal. Y ahí cumple entonces con este principio de subsidiariedad, donde cada quien tiene roles y unos roles no pueden opacar, disminuir o subyugar a los otros. Ok, Monseñor Mari Sanjuanero pregunta, ¿cuál podría ser la mejor herramienta para lograr el equilibrio entre fe y política? A ver, esa es una buena pregunta. Yo pienso que aquí es un conjunto, más que una herramienta, es un conjunto de prácticas las que nos pueden llevar a eso, y es que se trata de una participación, como dice el Papa Francisco, en clave de bien común. Uno no puede perder ese horizonte. El Papa dice, la mejor política es la que está hecha y construida en clave de bien común. Leanse un poco ese capítulo de Fratelli Tutti, porque ahí el Papa describe con detenimiento qué significa eso. Entonces, cuando nosotros entramos en el mundo de la política, claro que hay enormes desafíos, están las ideologías, están esos héroes que siempre a veces jalonan tantísimo, pero el Papa dice, hay que ir más allá, hay que pensarse en clave del bien común. Y el equilibrio entre la fe que participa y el mundo de la política está ahí, que la fe tiene que entrar con una dinámica que va más allá de la ideología de un partido. Sabemos que pasamos por los partidos, nos decía Juan Betito, decía, ahí están los partidos, es el momento histórico, pasa por ahí, pero usted no se le olvide que usted tiene una fe y esa fe es superior a la ideología propia de su partido. Ok, Monseñor María Eugenia pregunta, frente a la participación política, ¿qué hacer frente a un sacerdote que quiere dejar el sacerdocio para lanzarse a la política? Bueno, esa es una discusión larga en la iglesia, indudablemente que hace parte de las opciones que pueden hacer los seres humanos. Hay que acompañar mucho al sacerdote, porque el sacerdote requiere también de la fuerza de la comunidad que le dice claramente, padre, como iglesia tenemos muchas posibilidades, mucho que hacer, mucho que aportar, sin necesidad de entrar en la política partidista. Tenemos la política como bien común, en sentido amplio. La política partidista no es necesariamente su arena. Y algunos lo han intentado de muchas maneras, no vamos a juzgar a nadie, pero en síntesis aquí lo que se trata es de dinamizar de toda una comunidad. Es que no puede ser que una persona, digamos, desplace toda una comunidad que tiene una misión, que tiene una visión, que tiene una perspectiva, que está en clave de participar y dar lo mejor de sí misma. Entonces es la comunidad el respaldo de la comunidad, el apoyo de la comunidad la que tiene que ayudar a los sacerdotes a entender, mi puesto es este. Ahora, si tiene otros asuntos y ve que el camino es dejar el sacerdocio ministerial por esa razón, eso es respetable. Porque nadie sabe la intimidad del corazón, solo Dios sabe la intimidad del corazón de cada uno. O sea que ahí estamos también ante cosas que habrá que mirarla en cada caso particular. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ya no encontré más aquí ya. Monseñor, muchísimas gracias a todos los estudiantes. También muchas gracias por estar muy atentos, por hacer sus preguntas. Antes de pedirle la bendición a Monseñor, les quiero recordar que la semana, bueno, hoy cerramos nuestras clases, se terminan nuestras sesiones de clase y la semana entrante va a ser la semana de sustentaciones. Tendremos el día martes, miércoles y viernes tendremos nuestras sustentaciones. Son 21 grupos que han venido trabajando, que han venido desde hace 2 meses elaborando su trabajo final, su propuesta final desde este estudio y acercamiento a la doctrina social de la Iglesia. Entonces recuerden que
la semana entrante estaremos más temprano. Iniciaremos nuestra sesión a las 7 de la noche. De 7 a 9 de la noche, cada día vamos a escuchar a 7 grupos. Recuerden que tienen 10 minutos. Luego el jurado tendrá 5 minutos para alguna reacción frente a lo que han escuchado de parte de ustedes. Básicamente es eso para la semana entrante. Ustedes estar muy pendientes. Recuerden que hasta hoy, a las 12 de la noche o antesitos de las 12 de la noche, se va a cerrar la plataforma donde ustedes pueden cargar sus trabajos. Es muy importante que ustedes carguen sus trabajos porque nuestros jurados van a tener el fin de semana para leerlos. Son muchos trabajos, entonces es importante que nos ayudemos y que nos ayuden ustedes también para que nuestros jurados puedan leer sus trabajos y llenar las fichas técnicas y estar listos para ese ejercicio académico de la sustentación. A todos muchísimas gracias. Entonces, Monseñor, le pedimos que nos regale la bendición para irnos a descansar. Dios Padre de la misericordia, te damos gracias por hacernos hermanos y hermanas, por darnos la capacidad de dialogar, por darnos el poder de la palabra, por hacer que tengamos la sensibilidad de sentirnos todos integrantes de una misma barca e invitarnos a remar en un mismo sentido. Danos la constancia, la perseverancia, la decisión de avanzar siempre por este camino que nos debe conducir hacia la justicia, la reconciliación y la paz. Por Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Que tengan muchas bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, Monseñor. Muchísimas gracias. A todos muy buenas noches, que descansen. Michael, muchas gracias. Rosita, muchas gracias. Michael, quedamos en sus manos. Gracias.